Comenzamos. Comenzamos con todo. ¿Qué tal la gente linda? Vamos a analizar esta temática enfocada en difundir el curso de integración de terapia manual e instrumental en dolor persistente. El día de hoy vamos a analizar la biología de la postura, analizando cadenas y canales. ¿Cómo estás, Nefi Anders, para la presentación del día de hoy? Muy bien, Sebastián, estoy motivado, contento porque hay harta gente conectada. Eso quiere decir que realmente se han analizado y cuestionado si las herramientas que ya poseen son suficientes para acompañar a las personas a recuperar su proceso de bienestar. Y también es un día ganado porque a pesar de que es un día sábado, nos motivamos a aprender, ¿sí? Y a sacar ahí el máximo provecho a la charla del día de hoy. De hecho, lo que conversamos previo a esta presentación con los colegas. Tenemos colegas el día de hoy de España, de Argentina, de Chile, ¿sí? Está bien internacional esta presentación. La idea es Así es. entender un poco con conceptos concretos, ¿sí? Dejando de lado quizás las dudas, incertidumbres o explicaciones que muchas veces no nos hacen sentido. Y por eso la idea del día de hoy es esta biología de la postura, ¿sí? ¿Qué relación tienen las cadenas miofaciales y los canales tendinomusculares? ¿Sí? Dependiendo de cómo se quiera explicar este fenómeno del movimiento. Pero antes de eso, sí o sí, me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué estructura del cuerpo es el ancla que une las cadenas miofaciales y los canales tendinomusculares? Si tuviéramos que describir una, ¿cuál sería? Exacto. ¿Cuál sería? También la gente que está en Instagram puede escribir ahí. ¿Cuál sería la estructura o el sistema que conecta las cadenas miofaciales y los canales tendinomusculares que hace que emerja todo lo que es la funcionalidad y muchas otras actividades que generan nuestro proceso biológico que es el cuerpo? ¿Qué podría ser? ¿Qué dice Jaime, Verónica? Pueden responder a viva voz o por el chat. Ezequiel, Daniela, Camila. Mira, Ezequiel parece que está respondiendo por ahí por escrito. Y lo responde de forma correcta, ¿no? Digamos todavía, para las personas que vean en diferido esta transmisión. Como siempre también es importante considerar que cuando vean esta transmisión en diferido, hagan el ejercicio de responder estas preguntas, porque de esa manera también pueden participar aunque no estén acá, ¿sí? Y aquí ya Verónica también está respondiendo de forma correcta, ¿sí? ¿Cuál sería el tejido, profesor Nefi? El tejido sería más, podríamos definirlo de mejor forma como una matriz o un sistema miofacial, ¿sí? La estructura de la fascia es la entidad estructural que conecta todo, ¿sí? Y por eso que quizás han visto la palabra tensegridad y que no ha cambiado completamente la perspectiva, sobre todo los que trabajamos con terapia manual, profesionales de la salud, y hemos cambiado la visión mucho más amplia para entender que la tensegridad es un sistema de interconexión, de sostén, de integración y de retroalimentación de información de todos los sistemas, nervioso, circulatorio, el sistema inmunológico, estructural, transmisión de fuerza, ¿sí? Información de reparación, y ha cambiado el paradigma completo de pensar que solamente los huesos es nuestro sistema de sostén. Y de ahí en adelante cambia todo el concepto de integración de lo que es la biomecánica y el movimiento. Y cómo eso finalmente expresa un patrón postural que puede estar alterado o que no es funcional. Y finalmente, ¿qué expresa eso, Seba? En las personas que nos van a consultar, ¿Qué presentan, chicos? Devuelvo la ¿qué pregunta un presentan? poquito. ¿Por qué vienen a verlos como terapeutas? O háganse la siguiente pregunta. Si tuvieran que evaluar el porcentaje de consultas para los colegas acupunturistas o terapeutas manuales, ¿sí? ¿Cuál sería el mayor Masoterapeutas. porcentaje de motivo de consulta? ¿Por qué asiste la persona fulanita, fulanito a su consulta, ya sea para acupuntura, para terapia manual, para terapia instrumental? ¿Qué desea?
Fomentar. Generalmente dolor. Excelente, Sí, excelente. es, Alfredo. Eso es. Sí. Es el denominador común. Es el resultado final de un cambio estructural y funcional que se expresa finalmente con algo que está sensando, ¿sí? ¿Y qué te sensa? Dolor. Es la forma que tiene nuestro sistema biológico de avisarte que algo se está alterando, que algo se está dañando, ¿sí? ¿Y qué zonas a veces logramos interpretar y a veces ese dolor es difícil de conocer e integrar o reconocer de dónde viene? Y es ahí donde nosotros tenemos que, a través de todas las herramientas que vamos a aprender, conocer las causas locales, sistémicas y armar un plan de trabajo con el consultante. Exacto. De hecho, por ejemplo, acá Verónica está comentando que pueden ser dolores lumbares, de fascia, perdón, plantar, no fascia, de fascia plantar, de hombros, ¿sí? Em, Esto sería la consecuencia sería el signo, el síntoma que podemos evidenciar o evaluar. Pero, ¿cuál es la raíz? ¿Sí? Y aquí viene también la visión de la medicina china, siempre analizar la raíz del problema, ¿sí? Perfecto. Y ahí Como tienen un, la un causa. mini resumen, Seba, ¿no es cierto?, de las cadenas miofaciales y los canales tendinomusculares. ¿Qué relación podrían tener en esa parte ahí? Acá, por Quizás. ejemplo, Ajá. como estamos viendo la sintomatología, que es el dolor que se expresa en la postura, veamos o analicemos brevemente, ¿vale? Estos conceptos de cadenas miofaciales y canales tendinomusculares. De forma simple y sencilla, si nos enfocamos en la función, ¿cuál sería la función de las cadenas miofaciales? Transmitir carga mecánica, ¿vale? Organizar la fuerza gravitacional, en otras palabras, fomentar la postura, en este contexto, postura erguida, ¿sí? Y estabilizar el esqueleto o los huesos con las articulaciones a través de la red de colágeno, ¿vale? Esa sería una forma sencilla, simple Simple. de describir cadenas miofaciales. Es más, pero si lo asociamos Mucho a más. esta de Mucho la más que lo función. vamos a ver en el curso. Es. Exacto. Ojo que estos son transmisiones de difusión, pero es importante que lo tengan presente, ¿vale? Conceptos básicos que el día de mañana nos van a permitir profundizar. Cadena miofacial. Canal tendinomuscular, ¿vale? Acá describe que una de las funciones de este canal tendinomuscular es distribuir el flujo tanto de chi como de chue, de chi de sangre, regulando, ojo, las defensas, sistema inmune, sistema de defensa. Y esto cuando hablamos de regular defensa, sistema inmune, defensa externa, hay una relación muy interesante que la abordamos en el curso sobre esta asociación directa, atención, de el sistema inmune, ¿vale? Con la fascia. No sé si lo habían escuchado previamente, esta relación entre la inmunidad y el sistema miofacial, pero más que mio, nos quedamos con Sí, fascia, ¿sí? sí, Mira, Alfredo ya lo había escuchado. Y eso es muy interesante, porque generalmente vemos las cosas por separado, como nos enseñan en nuestra visión occidental. Fascia por un lado, sistema inmune por otro, sistema nervioso por otro, y cada uno con su especialidad. Pero ¿en qué momento hacemos la integración? ¿En qué momento comenzamos a ver la fascia asociado con el sistema inmune? Quizás este concepto de el Wei Qi, de que el canal tendinomuscular regula o nos protege fomentando el óptimo flujo de chi y sangre. Estás hablando de esto, con diferentes Exacto. palabras, pero apuntando a lo mismo, ¿sí? Y por eso acá Sí. te dice, conecta el exterior con los sistemas internos. Miren que es que es muy interesante la medicina china. A mí me pasa, cuando leo Sí. esto me emociona porque es tan metafórico por un lado, pero a la vez tan concreto por otro, que sería como Mm. la expresión del chi, ¿sí? La definición del chi, como lo material Exacto. y lo inmaterial. Unir lo externo con lo interno, movimiento corporal, pero a la vez sistema de defensa, ¿sí? Entonces, esas asociaciones son las que hay que comenzar a ir engranando, ¿sí? Seba, les voy a decir una pequeña papita para que entiendan cómo el Wei Chi tiene una relación directa con la parte estructural, ¿sí? Sobre todo el sistema de defensa. Actualmente sabemos de los últimos descubrimientos científicos de la medicina basada en evidencia que en este sistema miofacial, ¿sí?, que está asociado con los canales tendinomusculares,
Hay varias células que participan en esto. Quiero que lo busquen ahí los que están en Instagram y los que están ahí por Zoom. La célula llamada telocito, telocito, ¿sí? Y faciocito. Y Sí, van a comprender mejor cómo tiene una relación directa con lo que está hablando el Seba desde la mirada de la medicina china, sobre todo del telocito, ¿vale? Eso les vamos a decir porque nosotros después vamos a ver con el SEBA el análisis de lo micro a lo macro en el sistema miofacial. Van a conocer realmente y van a tener una base directa y un conocimiento para poder comprender posteriormente cómo se generan los patrones posturales alterados que expresa un cambio biomecánico, un dolor persistente y muchas cosas más. sí. Así que Seba, No, sigamos continuando. Les dejé esa papita ahí, eso, lo busquen. dejamos ahí boteando. Faciocito y telocito, De ¿sí? hecho, Células pregunta. que quizás nunca habían escuchado cuando estudiaron anatomía Sí. o neuroanatomía o neurofisiología, que es lo que vamos a incorporar acá. Pregunta para los colegas que están acá en Instagram o en vivo acá en Zoom. ¿Habían escuchado sobre el faciocito o el tenocito? Telocito, claro. Sí, Sí, lo del tenocito lo había escuchado algo por el tema, por Sí. algo relacionado con el cáncer. perfecto. Exacto. ¿Y por qué tendrá una relación con el cáncer? Mira qué interesante eso. ¿Habrá relación con los telómeros? Puede ser. Sí, podría ser. Sí, Podría ser aquí, todo podría ser, ¿sí? sí, sí. Todo está relacionado en realidad, ¿verdad? Claro. Si alguien a lo mejor busque por internet inmediatamente ahí, definición de telocito, San Google, San Wikipedia, busquen. Y ChatGPT, alguien que nos dé una la definición IA, muy cortita que sale por ahí. ¿vale? Telocito, Ya, avanzamos por mientras, avanzamos. Ahí la eso, ahí después lo dejamos. compartimos. Sí. Eh, Ahora, un concepto que une esta visión tanto de cadena miofacial como canal tendinomuscular se asocia con la tensegridad. Un ejemplo simple y sencillo que me encanta hacerlo, generalmente esto lo hacemos en clase, pero como esta es una clase día sábado, también la vamos a realizar, ¿sí? Para quienes no han escuchado este concepto, ¿sí? Quiero que si están con una polera, camisa, en remera, dependiendo del lugar donde te encuentres, quiero que si tomes el extremo, ya sea manga larga o manga corta de tu polera o tu remera, camisa, lo que sea, y quiero que lo vayas tensando. Y quiero que, si quieren, enciendo las cámaras, vean, por ejemplo, en mi cuello, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando con mi mano derecha tenso el extremo del lado izquierdo a nivel de mi cuello? ¿Qué se está generando? Díganme, por favor. Pobre polera, ya no quiere más guerra con el ejemplo de la tensibilidad, ¿eh? Una deformidad, Una Deformidad, tensión muscular. ¿vale? ¿Y por tensión qué? a través de tensión. Eso. ¿Y por qué se deforma el pobre cuello de mi polera si estoy tensando la parte de el brazo, ¿sí? El extremo de la manga? ¿Por qué? Porque hay una interconexión. Por la Listo. interacción de los músculos. Eso. Eso, chicos, le estamos entregando el secreto de nuestro curso. Porque eso se basa en entender tensegridad, canal tendinomuscular, cadena miofacial. ¿Sí? Correcto. Así de La- simple, así la- de sencillo. Y a veces lo más simple nos permite poder profundizar. Pero es importante conocer la simpleza de estos conceptos para ir aplicándola el día de mañana en la clínica. ¿Sí? Vean acá. Cuando esta red está sana, contribuye a la carga y a la información fluidamente, que se mueva de forma fluida como lo que acabamos de realizar. Pero ¿qué ocurre si acá a nivel de hombro presenta una restricción? ¿Sí? Cuando se mueve lo puede hacer, pero lo hace de forma fluida o uniforme o presenta alguna alteración en el movimiento. ¿Sí? Cuando se altera, genera patrones posturales y funcionales predecibles que afectan tanto la mecánica como la energía del cuerpo, en este caso con el movimiento, ¿sí? Y de hecho, si hablamos de energía, en este contexto generaría un mayor gasto energético desde el punto de vista de las kilocalorías. Necesito que mi metabolismo trabaje más cuando no hay un movimiento fluido. Y esto lo entendemos en la clínica como generación de cansancio,
fatiga, el mismo dolor, ¿vale? ¿Por qué? Porque el sistema no está movilizándose o deslizando de forma fluida. Así es. Y a veces nos miramos al espejo y decimos, oye, estamos sentados chuecos o encorvados, ¿sí? Y tratas de mantener una postura erguida y te cansas. ¿Por qué te cansas? Porque el cuerpo está metiendo demasiada energía para poder mantener ese patrón postural que queremos, pero estructural y funcionalmente ya está alterado, ¿sí? Entonces, ahí también aparece la percepción del corporal, pero te das cuenta que no puedes mantener una postura que quieres estética o erguida. Hay algo que está restringiendo y sobrecargando y demanda mucha energía para poder mantener esa postura. Alfredo, pregunte. No, se da mucho con el uso de celulares o las posiciones en el escritorio, que se va deformando la postura original del cuello y de la espalda. Totalmente. Totalmente. Y lo Totalmente. vamos a ver a través de ciertos patrones. Vamos a identificar esos patrones y vamos a conocer qué es lo que está restringido, qué es lo que está debilitado o inhibido y cómo podemos cambiar esos patrones. De hecho, lo vamos a ver en la segunda charla, Seba, ¿no? Sí, eso para invitarlo desde ya para el próximo martes. ¿Martes? ¿Confirma NFI? Miércoles. Miércoles, perdón. Miércoles. Para el miércoles de la próxima Miércoles. semana a las 21 horas vamos a continuar con esta charla y vamos a tener también un enfoque más funcional asociado con las posturas, ¿sí? Entonces, para Es. invitarlos a seguir profundizando todo esto en relación a la difusión del curso Integración de Canales Tendinomusculares y también en este enfoque de integración de terapia manual e instrumental en dolor persistente, ¿sí? Chicos, antes de continuar, perdón, Nefi, coméntenme por favor si es que se va entendiendo la información que se está entregando o está muy compleja, por favor. Si en el chat con un número uno, si se entiende. Número dos, más o menos. Número tres, me están hablando en chino y no entiendo nada. Por favor, si me pueden comentar en el chat con un número uno si entiendo bien. Número dos, reguleque, acá en Chile. Número Ok. tres, no entiendo nada, me hablan en chino. Así es. Y la misma gente que está participando en Instagram, pueden escribir acá. También en Instagram. Uno, se entiende bien, voy fluyendo bien. Número dos, más o menos. O número tres, estoy restringido como la fascia y no Ah, entiendo lo que están hablando. se está restringiendo mi entendimiento. Exacto. Chicos, atención. ¿Qué estamos viendo acá en la imagen? ¿Qué están haciendo estas personas? Lo más simple, recuerden, responder lo más simple. Lo que vean, lo primero que salga. ¿Sí? Corrigiendo la postura. Excelente. Permitiendo la corrección corporal o la higiene Bien. postural. Perfecto. Estamos evaluando postura. Eso es lo primero. ¿Sí? Y también lo que comentamos con Nefi, a veces lo más simple, lo más sencillo te puede otorgar más información. Eso, quizás no profundizar más, ¿cierto, Nefi? Porque esto es lo que aplicamos en este proceso, en el segmento de evaluación postural, ¿sí? Y acá hay movimientos que nos permiten también evaluar cómo se está generando este deslizamiento, ¿sí? ¿Qué tanto puedo movilizar estos canales tendinomusculares y estas cadenas miofaciales? Si tengo una restricción, ¿se podría ver un menor rango de movimiento al momento de solicitar algún tipo de actividad? Lo más probable es que, y deduzco que todos están pensando que sí, ¿vale? ¿Cómo Es. estas restricciones de movimiento se pueden reflejar en la postura? ¿Sí? Esto, Así es. chicos. Y cómo esas asimetrías también se van notando a través de la evolución postural y funcional. Y esto es lo que queremos que aprendan y que integren, ¿vale? No solo quedarse con la parte teórica de los canales tendinomusculares, cadenas miofaciales, que suena bonito y muy interesante, pero sí o sí, si es que no lo aterrizamos en la clínica, queda en teoría. ¿Sí? Así es. Y la evolución global es fundamental porque desde ahí vamos a entender las causas que expresan generalmente el dolor local que te refiere el consultante. Si yo trato solo lo local, siempre voy a estar limitado o restringido y por eso se vuelve dolor persistente. Así es. Entonces,
Aquí dejamos algunas dudas para poder ir asociando. Bueno, cuéntanos, Nefi, ¿qué estructuras se podrían asociar cuando hay una alteración postural? ¿En qué tenemos que pensar? Bueno, la verdad es que cuando hay una alteración postural, debemos entender de manera global que van a haber ciertas estructuras que están restringidas en movimiento, ¿sí? Van a haber estructuras que van a tender al acortamiento y otras estructuras que van a tender a la debilidad o inhibición. Y el cuerpo es un sistema vivo que va a intentar de alguna u otra forma volver al eje central o mantener su centro de gravedad. Y por ciertos factores de movilidad, lesiones, cicatrices, falta de ejercicio, falta de hidratación, ¿sí? Perdón, aquí Factores agrego lo que psicoemocionales. acaba de decir Alfredo. Posturas, el hecho de estar viendo el teléfono todo el día en el Instagram, viendo las presentaciones en vivo de Kinechen con Nefi, ¿sí? O el Exacto. trabajo, la postura en el computador, ¿sí? Movimiento Trabajando repetitivo. de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Perdón, sí, siga, profesor Nefi. Y eso tiene una relación directa en nosotros humanos que también somos mamíferos, ¿sí? Todos los animales tienen instintivamente ciertos movimientos de estiramiento para evitar tener dolores músculo tendinosos, ¿sí? Para evitar tener dolores de columna, por ejemplo. Me imagino que todos tienen mascotas, perritos y gatitos, y han visto que se retiran regularmente e instintivamente después de despertar, en cualquier momento del día. Leones, jirafas, nutrias, ratones, todos los mamíferos se estiran. Todos los mamíferos buscan movilizar estos tejidos. Y el principal interconector de esto es el sistema miofacial. Ujú. Y ahí movilizamos activamente, la piel, la fascia superficial, la profunda, que tiene una relación directa también con la conexión con nuestros órganos, incluso a lo más pequeñito con nuestras células. Las células también son sostenidas por la matriz extracelular, que también es parte del sistema miofacial, de lo micro a lo más macro. Ahí hicimos un resumen, Seba, quizás simple, porque esto Vamos, lo vamos a entrar y eh, vamos a conocer cómo todos los sistemas se conectan con esta red que es el sistema miofacial. De hecho, entendiendo esta lógica, les vamos a presentar el siguiente video para poder integrar estos conceptos que se están describiendo. Así que atención, chicos. Vean este video. No hay audio por si acaso, no es que, oye, No, esto lo vamos a explicar. pero Exacto. vean, mira, las diferentes estructuras que están interconectadas y cómo se relacionan de forma directa con el movimiento. Claro. Ese tubo que se mueve son las fibras musculares, conectadas en este caso con el sistema miofacial superficial. Ahí tenemos la piel, la capa de grasa, ¿sí? Sistema circulatorio, nervioso. Y por ahí se va, quizás andan por ahí los canales tendinomusculares, lo también A ver, entre la piel y el músculo, lo que habla la medicina china, el Couli, y parece que por ahí también se mueve el sistema inmunológico, por ahí están los telocitos también, los fasciocitos. y acá, yo quiero quedarme con una imagen. A ver, ahí, esa. Vean esta conexión. Fibra muscular, fascia, ¿vale? Tejido facial, tejido adiposo y piel. Y vean que está todo unido. Con esta visión, claramente mi enfoque terapéutico desde el punto de vista de la evaluación y el tratamiento, sí o sí, tiene que ser una visión que te permita entender que está todo unido. Esa es la visión que queremos entregar, ¿sí? Hay Exacto. una conexión hoy entre las diferentes estructuras y que no están por separado. Eso es muy importante. Por lo tanto, si Sí, se mueve una estructura fibra muscular, se va a movilizar todo, ¿sí? exacto. E incluso el sistema nervioso, ¿sí? Vamos a ver cómo a veces la gente o los consultantes hacen exámenes y aparece relativamente todo normal cuando hay dolor Exacto. muscular o tendino muscular y dice, bueno, ¿y qué pasa si no hay un daño ahí? Recuerden que por ahí también pasa todo el sistema nervioso, el cableado nervioso. Si hay una restricción de movimiento, un acortamiento, una contractura o un trigger point, el sistema nervioso también se repliega y sensa de manera anómala que hay un problema, que lo expresa finalmente el dolor. Entonces el sistema miofacial, esta red que conecta todas estas estructuras,
es un rol fundamental saber cómo tratarlas y trabajarlas de manera local y de manera global. Exacto. Entonces, Nefi, cuéntanos, por ejemplo, cuando comienza a generar una alteración a esta estructura, ¿cómo se puede percibir desde el punto de vista ya desde la patología, cuando hay restricciones de fascia, de músculo? Ujú. ¿Qué es lo que podemos Entre- reconocer? ¿Sí? Mira, primero entre medio de la fascia tenemos que comprender que es un líquido que está altamente hidratado, irrigado, ¿sí? Es un tejido muy flexible que depende también de la cantidad de agua que esté en esa estructura. Entonces, cuando hay una lesión, por ejemplo, un trauma, una cirugía, una cicatriz, la falta de movimiento, sedentarismo, el paciente te va a decir que primero empieza a sentir una sensación de pesadez en el recorrido tendinomuscular, que lo podríamos hablar de la mirada de medicina china, ¿sí? Del movimiento. Y eso hace que se vaya restringiendo, deshidratando y esa matriz va cambiando, ¿sí? Ese fluido rico e hidratado se va espesando. Lo que ahora, ¿qué dice la medicina china cuando un fluido se va estancando? ¿Qué va ocurriendo? Si alguien sabe de medicina china aquí, Parece cuando hay humedad, humedad de flema. vaso, flema, ¿no es cierto? Bueno, Sí, acaba ocurriendo flema, se va espesando el fluido a través de la disminución del ácido hialurónico, que vamos a ver después, por esto estas células que le nombré tienen una relación directa con esto, y va generando una restricción del movimiento. Ese movimiento que vimos en el video se va haciendo cada vez más lento. El paciente te va diciendo que se siente más pesado, que no se mueve bien, ¿sí? Va apareciendo el dolor, la falta de funcionalidad y la limitación. Y es de donde ahí empieza el cambio del sistema miofacial se va. ¿No? Y agregar también en esa misma lógica que cuando las personas están con dolor y tú les pides, fomentemos el movimiento, realicemos ejercicio, ¿qué te dice? No puedo porque me duele, ¿sí? Entonces, Exacto. es tan interesante esta lógica de Y que ahí viene la el círculo solución sería el vicioso. movimiento, pero cuando La se quiere solución mover es la esto. persona, le duele. ¿Y cómo le duele? No lo hace. Y entramos en un círculo vicioso que fomenta que se genere mayor restricción del movimiento y a la vez este tejido facial presente mayores restricciones. ¿Sí? Así es. Chicos, Seba, ¿y ¿vamos qué nos dicen entendiendo? generalmente cuando hay dolor? No, haga reposo, Claro, ¿sí? Te dicen, haga reposo. Pero ya comprendemos a través de la ciencia que el movimiento es el mecanismo fisiológico para poder restablecer movimiento. La diferencia es qué tipo de movimiento hago, cómo adapto el movimiento, cómo adapto el ejercicio. Y desde ahí nosotros le vamos a entregar esa herramienta, ¿sí? El sí, reposo, el término de reposo en dolor lumbar, por ejemplo, persistente, que decía, no, haga una semana de reposo, descanse, ¿sí? Puedes hacer perfectamente otro ejercicio adaptado, puedes trabajar otras estructuras, ¿sí? Y de ahí donde nos queremos invitar a cambiar el razonamiento del proceso de reposo a un movimiento adaptado, protegido, pero realizando movimiento. exacto. Chicos, hasta el momento se va entendiendo, por favor, coméntenos. ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? Sin ¿Vamos bien? ninguna duda, pregunta, por favor. Dedito para arriba, dice Jaime de España. Meli, Gonzalo, Camila, Catherine, Javiera, Paulina, coméntenos por favor si vamos bien para determinar si seguimos, lo dejamos Bien. hasta acá, si eso es muy importante, Profe- porque si no se está profesor, entendiendo. Marco, ¿cómo estás? Marcos. muy bien, muchas gracias por la información, está muy interesante. Profe, yo tuve una clase en la mañana, entonces entré un poquito tarde, entonces entre las 10:30 y 5 para las 11, ¿qué vieron en resumen como para contextualizar nomás? Pero está muy bueno lo que estamos viendo ahora. ¿Qué hemos visto, chicos, hasta el momento? Hemos visto eh, esta relación de Muchas el gracias. análisis de la tenseidad también con la relación de canales tendinomusculares y cadenas miofaciales y cómo la estructura basal, la fascia, es la clave para entender el origen del movimiento, pero a la vez, si presenta alteraciones, el origen de la falta de movilidad, ¿sí? Ese sería como el resumen de lo que estamos En haciendo. resumen, y nombramos algunas células encargadas también del proceso de reparación, cómo participan en el proceso inmunológico, ¿sí? Cómo todos los sistemas actúan en el mismo momento y en el mismo espacio. Eso debemos incorporarlo de aquí en adelante. Ningún sistema funciona por separado. Y de ahí se nos va a ampliar el entendimiento. De todas formas, Marco va a quedar todo esto grabado, así que tranquilo, lo pueden revisar todas las veces que quieran en vez Ah, de ver genial. Netflix.
En vez de ver Netflix, ustedes se compran sus cabritas, su picoteo ahí, sus tablas y ven esta clase y la disfrutan, que es Qué la poco punta más. del iceberg, porque esto lo vamos a ver a profundidad y lo vamos a disfrutar juntos desde lo real, desde lo clínico, pero también desde la experiencia que llevamos en esto trabajando. Agregar, Excelente. chicos, que también ya está disponible en el canal de YouTube de Kinechen la presentación de este curso, ¿sí? Abordamos las temáticas que se van a analizar en el programa, por qué surge este proceso de formación, así que cordialmente invitados a ver en YouTube presentación del curso de integración de terapia manual e instrumental en dolor persistente. De todos modos, en las redes sociales vamos a estar compartiendo estos links para que lo puedan ver, sobre todo este fin de semana si tienen más tiempo, ¿vale? Entonces, continuando con la presentación, ya que la mayoría, por lo menos que responde, describe que se está entendiendo y eso a nosotros nos ayuda, ¿vale? Para poder seguir avanzando con la explicación, ¿sí? Para nosotros, hijo, ojo, perdón, hijo, eh, ojo, es muy importante tener su retroalimentación, ¿sí? Quizá hay colegas que tienen más experiencias que otros, ¿sí? Hay estudiantes de medicina china, masoterapeutas que recién se están integrando o colegas kinesiólogos que se están integrando a la visión de la medicina china, por lo tanto hay que ir integrando estos conceptos, ¿sí? Así Entonces, es. en relación a lo que hemos descrito hasta el momento, aparece esta relación de un flujo óptimo, ¿vale? Pero también este concepto de densificación, cuando comienza a aparecer este flujo ya más viscoso y fomenta la adherencia. Cuéntanos, Nefi, ¿qué ocurre en esta densificación cuando la química falla y se genera la pérdida del deslizamiento? Exacto. ¿Se acuerdan cuando vimos ese video de movimiento? ¿Sí? Las capas, ya sea del sistema miofacial superficial y profundo, que facilitan el movimiento, transmite la fuerza mecánica, el control motor, ¿sí? La propiocepción, incluso la interocepción, que es un término también que ya se está conociendo y trabajando, que es la percepción también de cómo siento internamente lo que está pasando. Aquí hay un cambio en la viscosidad del fluido que permite mover los tejidos. Ujú. Y ahí es la segunda etapa del proceso final de restricción del movimiento, expresa finalmente el dolor y la pérdida de funcionalidad. ¿Sí? Y aquí la sensación de rigidez es mucho más profunda. ¿Y dónde aparece aquí? Ojo, que este es el primer tips que les vamos a dar. Cuando el paciente o consultante dice, ¿sabe qué? En la mañana amanezco pero rígido y a medida que voy moviéndome se me va pasando. Después paro, me siento y no me puedo parar por el dolor. Ah, entonces lo más probable es que ya esté iniciando la etapa 2 de la densificación del sistema miofacial. Ahí les dejamos ese tips, que es lo primero que vamos a ir comprendiendo para que puedan identificar en qué etapa se encuentran, ¿sí? Los tejidos del consultante, cómo se está restringiendo el movimiento a nivel local y a nivel global. Exacto. Vamos con la siguiente, Seba, para que veamos la etapa 3. Sí. La fibrosis, el cambio estructural a largo plazo. Aquí hablamos del dolor persistente, que antes se decía el dolor crónico, ¿sí? Aquí ya estamos llegando un poquito más tarde, por eso nuestra evaluación global también puede identificar patrones que están recién iniciando y evitar que aparezca un desenlace mayor, ¿sí? De la pérdida de la funcionalidad y que este dolor genere una limitación mayor. Ujú. Aquí hay una inflamación, Seba. Aquí hay una inflamación crónica y después vamos a entender cómo el sistema inmunológico mantiene también la inflamación, producto de esto, ¿sí? Sobre todo por la falta de ejercicio. Y cómo los fibroblastos que intentan reparar esta matriz se vuelven más locos porque también están estresados y empiezan a producir más matriz y se vuelve más rígido, ¿sí? Un ejemplo principal de esto cuando un sistema está estresado, por ejemplo, las personas que tienen tendencia al queloide, ¿sí? A esa cicatriz que se engrosa. Si externamente ya vemos que hay formación de queloide, quiere decir que su cuerpo tiende a generar más matriz de colágeno y más restricción del movimiento. En enfermedades autoinmunes esto lo vemos mucho. Y aquí es donde ustedes también van a empezar a tener una claridad de cuáles son todos los factores que están influyendo en este dolor persistente. Y aquí la clínica es súper simple.
está limitado el rango de movimiento, está el hombro congelado, está el dolor crónico lumbar, ¿sí? Está la fascitis plantar crónica, está la cervicalgia crónica. Y después vamos a entender cómo las cadenas miofaciales tienen una relación directa en la transmisión mecánica, como habló el Seba, del ejercicio de la polera. Seba, ¿sabes cómo podemos entender mejor esto? ¿Cómo? Ima- Imagínense que ustedes quieren moverse y están en esta etapa, ¿sí? Imagínense que se ponen unos jeans, esos como pitillo, bien ajustados, unos leggings, ¿sí? Y se les ocurre hacer yoga. Intenten hacer yoga con unos jeans apretadísimos de pitillo. Y van a sentir cómo está restringido su movimiento, ¿sí? Te va a costar, te vas a cansar más, va a aparecer dolor quizás, va a aparecer tensión en múltiples zonas. Eso es lo que ocurre en el dolor persistente. Estás con un traje demasiado pegado que te impide mover y que finalmente te expresa el dolor. Y ahí recién consultan las personas. Y nosotros Como el tenemos que traje también surf. ser preventivos. Un traje de surf también, muy buen ejemplo, ¿sí? Pero cuando está Intenten, nuevo, ojo, cuando está nuevo el cuando traje está de surf, nuevo y porque después ya después está, ya empieza a exacto. dar. ¿Verdad, Sí, verdad? sí, exacto, ¿no es cierto? O te compras unos zapatos nuevos de cuero y tú ves que el cuero está restringido y a medida que los vas pisando, los vas usando, se van adaptando a la forma de tu pie, a la forma de tu movimiento. Eso ocurre. Y ese zapato nuevo de cuero, ¿sí? La única forma de que se vuelva cómodo es usándolo, es moviendo, ¿no es cierto? Flexibilizando ese tejido del zapato. Y es ahí donde nosotros tenemos que identificar en qué etapa se encuentra este de dolor, la limitación funcional, la transmisión de fuerza y el patrón postural. Y ahí les vamos a enseñar cómo trabajarlo a través de las cadenas miofaciales. Sí. Acá este último factor también a considerar, lo que acaba de comentar Nestle, es sobre el factor neurológico, ¿sí? El estrés y la tensión autónoma. Cómo el sistema nervioso, dependiendo, y acá volvemos a la raíz de la medicina china, que te describe la relación entre el contexto de la persona y su condición de salud estructural, ¿sí? En otras palabras, esta persona, en los ejemplos que hemos descrito, puede tener muchas restricciones de movimiento desde el punto de vista estructural, pero será importante considerar el contexto en el cual está viviendo, por ejemplo, si tiene problemas económicos, ¿sí? Que le está costando llegar a fin de mes, que tiene problemas con la pareja, con la familia, tiene quizá una gastropatía de años, que la absorción de los alimentos con un proceso de intestino irritado está alterado, esos ejes desde el punto de Cerebro-intestino. vista de alimentación, ¿vale? Que nos describe la relación, por ejemplo, la medicina en China, vaso, estómago, ¿a quién comanda? A los músculos. El hígado, vesícula biliar, ¿a quién comanda? Los tendones, ¿sí? Entonces, analizando esas relaciones, será importante determinar o evidenciar si la persona de base presenta un sistema nervioso hiperactivado o hiperestimulado. Presentará alteraciones a nivel del desplazamiento de fascia, músculo y piel. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Sí? ¿Qué piensa la Sí, gente ahí que todavía no Y comparte en Instagram? sí, sí, que sí. totalmente, creo yo. Y ojo, si volvemos a que tengan la imagen del video que mostramos, acá también lo podemos entender, ¿sí? Que a nivel miofacial ya presentamos asociaciones directas del sistema nervioso, sistema inmune, ¿vale? Y por ende, en esta imagen, sistema vascular, y por ende, si el eje hipotálamo pituitario adrenal está hiperactivo, las glándulas suprarrenales están secretando, generando más cortisol, ¿vale? Claramente, el tejido o el cuerpo en general va a estar estresado. Y por ende también mi forma de actuar va a estar estresado, ¿sí? Entonces, Exacto. no hay que dejar de lado este enfoque sistémico. Nuestra invitación también es que no solo nos enfoquemos en fascia, músculo y estructura para movilizar, sino que tener esta visión completa, ¿sí? Ver Sí. todos los paradigmas asociados con las consecuencias de este estrés. Que ojo, 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 antes de,
Colegas, ¿el estrés, el aumento del cortisol, es bueno o es malo? Respondan, por favor. Respondan acá en el chat. ¿Es bueno o es malo el aumento del estrés o el aumento del cortisol en sangre? Por favor, rápidamente. Lo primero que se les venga a la mente. ¿Es bueno o es malo? Vamos respondiendo. La ¿Sí? gente del Instagram también. ¿Es bueno o malo el cortisol en el cuerpo? En sangre. ¿Sí? Ya. A ver la respuesta. Eso. Casi caen en la trampa. ¿Vale? Sí. Excelente. Y esto es clave, chicos, lo que están respondiendo. Súper bien. Me sorprendieron. Eso me está diciendo que esta audiencia ya sí o sí está interiorizada en esta temática, ¿sí? Porque la tendencia, ojo, cuando uno hace esta pregunta y empiezan todos, no, el cortisol es malo, el estrés es malo, ¿sí? Ojo, depende del contexto, depende de la situación, como dice Meli, ¿vale? Eliana, es malo cuando se mantiene en el tiempo, ¿sí? Y lo que hemos visto acá de fibrosis sería la consecuencia de ese estrés sostenido en el tiempo, tanto del punto de vista físico y o emocional, ¿vale? Nunca dejar de lado eso. Si tengo un estrés emocional muy intenso, claramente el movimiento va a pasar a segundo plano y se va a empezar a reflejar en diferentes estructuras, ¿sí? O sea, ¿cómo podemos ver un ejemplo simple de esto? Es la postura del gatito engrifado, ¿sí? Si yo, no sé, peleé con mi pareja en la noche, imagínense cómo van a amanecer al otro día, Ah, ¿sí? Si peleé con mi jefe, ¿cómo me va a estar mi cuerpo en torno a aquello? Ahora, si eso lo voy repitiendo como patrón regularmente, a medida que va pasando el tiempo, también se va perpetuando. Entonces, el desborde psicoemocional que lo vamos a entender, tiene una relación directa con el patrón postural porque es un mecanismo de defensa. Si a ti te van a pegar con un palo, ¿qué haces tú? Te proteges. ¿Y qué pasa si estás protegiendo las 24 horas del día? El patrón postural cambia. Se van perpetuando posturas de protección y finalmente, con todo lo que mencionamos, va a haber un dolor persistente, ¿sí? Entonces, el factor psicoemocional es fundamental y si la persona no es consciente de reconocer que está generando un cambio, y ahí viene la interocepción, ¿sí? No me doy cuenta que la opresión al pecho y las palpitaciones también me generan un patrón de tensión con bruxismo y todo lo que vamos a ver después de patrón postural, vamos a quedar limitados. Y es ahí donde los invitamos a reflexionar y ampliar el abordaje de todas las dimensiones de ese consultante que lo está visitando. yo les pregunto, chicos, después de tener esta visión de entendimiento de fascia, de restricción de movimiento, estas imágenes se pueden ver de otra manera, con otra mirada, con otra perspectiva, líneas de canales tenderomusculares, cadenas miofaciales, y cómo eso se refleja acá en el movimiento. ¿Les pasa que teniendo este análisis en profundidad, que tampoco es tan profundo, porque lo profundo lo vamos a ver en el curso, ¿sí? Ya aún tenemos perspectivas quizás diferentes de entender, mira, no es solo una alteración postural, viene con algo más, ¿sí? Eso, chicos, es lo que queremos transmitir. Queremos transmitir ese enfoque sistémico, ¿sí? Para ir ya finalizando, Nefi Anders, ¿qué impacto global genera este concepto de tensegridad en la relación de canales tenderomusculares y cadenas miofaciales? Esta es una de las preguntas más interesantes, Seba, y que es parte de la base de nuestro proceso de formación. Pero, perdón, Si hay Nefi, una perdón, Nefi, ¿sí? antes de responder, preguntémosle al Dale. público, para ver si nos están colocando atención, si es que vamos Sí, todos alineados vamos antes con la de, retroalimentación. ¿sí? ¿Qué impacto global puede generar de todo lo que hemos visto hasta el momento? Manejar los conceptos de tensabilidad en relación a los canales tenderomusculares y cadenas miofaciales. Por favor, chicos, lo primero que se les venga a la mente. Vamos a ir integrando, ¿sí? Ojo, como siempre decimos, no hay respuestas erróneas, no hay respuesta incorrecta. Vamos, los escuchamos. Láncense con todo Un, nomás. corre- Aquí estamos una- todos aprendiendo. un correcto diagnóstico para empezar, Vale, comprendiendo estos conceptos puede uno diagnosticar de mejor manera. perfecto. Ujú. ¿Y qué más? Sí, sigue en esa línea. Corrección No de le creo. anclajes musculares.
Perdón, Jaime, o ¿cuánto? poderlos identificar mejor. Ya. Aquí están, siguen en este concepto de evaluación, ¿cierto? Algo más. ¿A qué más lo podemos asociar? O un cambio en el bienestar, en la salud, en la inmunidad, lo que estaban hablando anteriormente, ¿Y cómo podría generar ese cambio? ¿Con qué? con la terapia. Eso, ¿sí? ¿Ha O sido sea, útil? una terapia enfocada en esto para que cambie como en forma global el bienestar del paciente. En el fondo, no solamente ese dolor, sino que también cosas que a lo mejor están como debajo, pues generando otro tipo de afecciones o malestares en el paciente. Perfecto. Es- Verónica dice integrando diferentes terapias. Claro, porque de todo el conocimiento que vamos a tener terapéutico tenemos que definir qué es lo más idóneo para trabajar lo local y lo sistémico, lo funcional. Exacto. Entonces, chicos, esa mirada es lo que les queremos transmitir, ¿vale? En este proceso de formación. Integración de terapia manual e instrumental en dolor persistente. Vamos a analizar todo esto, ¿vale? En profundidad, ¿sí? Consideren que este proceso de formación tiene un enfoque teórico-práctico que en esta modalidad en particular estamos ofreciendo algunos, algunas inscripciones en acceso en formato online, ¿vale? Si quieren, si por ejemplo hay colegas de España, de México, de Colombia que por temas de desplazamiento no pueden hacerlo, podrían participar en este formato online, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en este curso? Los fundamentos que hemos descrito en parte el día de hoy, el análisis de canales y cadenas, ¿sí? La fisiopatología, vamos a profundizar en lo que estamos describiendo el día de hoy, ya sean fascias, músculos, tendones, huesos y articulaciones, el análisis de cadenas miofaciales, canales tendinomusculares y lo que hemos descrito también, patrones posturales desde el punto de vista de la normalidad y la alteración. También vamos a analizar las técnicas, por eso es importante, como dice Alfredo y Jaime, nos permite tener una percepción más clara de la postura, de los canales, de las cadenas. Perfecto. ¿Qué nos dice Meli? Esto nos permite realizar una intervención más específica para mejorar o para generar cambios que se mantengan en el tiempo. Acá, en este módulo 3, ¿vale? Realizaremos el análisis de técnicas de evaluación corporal, síndromes cruzados, la palpación y las técnicas, como por ejemplo de guacha y ventosa y la terapia manual y la flexibilidad, para posteriormente analizar planos miofaciales y cadenas con el análisis de Badoanjin y de casos clínicos. Todo esto en módulo online sincrónico, comenzando el jueves 7 de mayo. Y la práctica clínica se va a llevar a cabo el día sábado 16 y domingo 17. Vamos a integrar todo este conocimiento en contexto clínico entre los estudiantes para posteriormente aplicar este conocimiento con personas reales. Y esto es una de las fortalezas de nuestros cursos. Acá no, generalmente los estudiantes que asisten tienden a presentar una condición ideal de salud. Pero ¿qué ocurre cuando la persona presenta dolor lumbar? Pero además está presentando bruxismo, está presentando dolor de cuello, una inflamación intestinal. ¿Cómo abordar toda esta información? ¿Sí? ¿Cómo aplicarla y cómo ser precisos? ¿Sí? Esa es la riqueza que te otorga esta modalidad de intervención para posteriormente realizar una presentación de caso clínico. Por ejemplo, Meli, presenta tu caso clínico con tu compañero, con Jaime. Bueno, nosotros presentamos, realizamos esta evaluación, esta intervención clínica, perfecto. ¿Por qué? Y esa es nuestra mejor receta, entregarles el razonamiento clínico, chicos. Porque uno puede hacer por separado un curso de guacha, un curso de ventosa, un curso de terapia manual, un curso de flexibilidad. Pero ¿en qué momento integro estos conocimientos? Como decía Verónica, integración de terapias. ¿Cómo hago este razonamiento clínico para determinar, en este caso, utilizar guacha, o en este caso, utilizar ventosa, o en este caso, utilizar terapia manual, o en este caso, utilizar terapia instrumental? ¿Sí? Eso es lo que les queremos otorgar. La riqueza de este proceso de formación, aparte de la teoría, claramente es la práctica clínica, ¿sí? Estos procesos de evaluación, o sea, este proceso de formación va a ser evaluado para que, más que se estresen por el rendir el control de la prueba, evaluar que efectivamente estén integrando el conocimiento, ¿sí?
Chicos, hasta el momento les está haciendo sentido esta mirada, por favor, si nos pueden comentar este enfoque que queremos entregar. ¿Sí? Dedito para arriba. Perfecto, perfecto. Entonces, antes de ya ir finalizando, Nefi Anders, primero que todo, sí o sí, la invitación es que, lo primero, todos estén participando en el grupo de WhatsApp. ¿Quién de acá aún no se integra al grupo de WhatsApp? ¿Sí? ¿Están todos por casualidad en el grupo de WhatsApp el día de hoy? El que no esté en el grupo por WhatsApp también en Instagram, mande un mensajito y los podemos Exacto. agregar al grupo para poder entregarles ahí la información y empezar ya a aterrizar esta participación. Seba, con todo lo que entregamos, yo la verdad, para ser sincero, esto es casi un diplomado, ¿sí? Vamos Totalmente. a ahorrar tiempo de conocimiento terapéutico y les vamos a compartir la experiencia de lo que sí, a través de la medicina basada en la evidencia, pero la experiencia nos ha demostrado que los consultantes pueden recuperar su proceso de bienestar en menos plazo y con un abordaje funcional global, no solo lo local y lo específico, ¿sí? Y aquí van a tener las bases científicas, fisiológicas y la parte práctica. Y nosotros los vamos a acompañar en todo el proceso. Nuestros cursos son muy reducidos porque son muy, podríamos decir, directos y los vamos a acompañar para aclarar todas las dudas, ¿sí? No queremos que se vayan con dudas o con inseguridades. La idea es que se sientan cómodos, que disfruten esto. No es como la universidad donde uno está tenso aprendiendo. Queremos que realmente lo pasen bien, aprendan y también puedan identificar desde la medicina preventiva sabiendo qué patrón postural está alterado, qué más se va a alterar biomecánicamente, qué puede generar finalmente si no trato esto, alteraciones y dolor en otras zonas, y por lo tanto tratan el motivo principal de la causa, pero también pueden identificar qué más se va a ir alterando si no tiene una intervención causal de lo que está sucediendo. Exacto. Entonces, el impacto global de la tensegridad para tener esta mirada de proceso de formación, ¿vale? También en este contexto de aprendizaje, sí o sí, recuerdan esto, el efecto dominó. El cuerpo opera bajo el principio de biotensegridad, la base, lo que hemos descrito al principio de esta presentación. Un cambio microscópico, ¿vale? No se queda aislado, ¿vale? Y ese pequeño cambio, si se mantiene en el tiempo, va a generar consecuencias que claramente se pueden prevenir o se pueden tratar, ¿sí? Aquí aparece el concepto de patrón postural y bloqueo funcional, sobre todo desde el punto de vista de la medicina china, ¿sí? ¿Algo más que escribir, profesor Nefianders? Bueno, principalmente también los que no conocen la mirada de la medicina china, es una invitación a poder integrar, ampliar esa mirada y quizás el enfoque que nos enseñan desde la universidad, el enfoque reduccionista. O sea, si tengo un problema en la rodilla, trato solo la rodilla, pero es un ser completo que está íntimamente integrado para que una rodilla no tenga algún problema de dolor. Hay un cambio en el eje biomecánico que puede ser desde la base del pie, igual como la Torre Eiffel. Si la base está desalineada, todo hacia arriba se va a desalinear y va a alterar el patrón postural. Y ahí es donde ustedes tienen que identificar, saber qué técnicas de terapia manual, instrumental, ejercicios poder trabajar para poder tener un abordaje realmente concreto y sobre todo un bienestar a largo plazo. Así Porque es. les va a ocurrir también que, claro, un paciente lo trata a nivel local, queda súper bien y a los par de meses vuelve de nuevo por lo mismo. ¿Pero por qué? Si ya traté esto, no hay un daño real ahí. Claro, las cadenas biomecánicas estaban alteradas y se expresó finalmente un dolor persistente. Y ahí es donde los que queremos invitar a motivar a ampliar la mirada y sobre todo proyectar qué más se puede ir alterando, conociendo los movimientos, la mecánica funcional de la relación de las cadenas miofaciales y los canales tendinoculares, porque la medicina china también entrega una herramienta muy potente para poder facilitar los procesos de recuperación. Creo que con eso resumimos todo, Seba. Totalmente. Ya Mira, la próxima charla se vienen las cadenas miofaciales y ahí se vuelve muy entretenido. Van a entender cómo quizás algún familiar tiene un patrón postural y ustedes dicen, ah, aquí está las causas que están expresando esto y aparece el dolor. acá, chicos, le dejamos una guía visual de resumen de todo lo que hemos descrito el día de hoy, ¿sí? Esta relación de una fascia saludable, un movimiento ideal respecto a señales de adherencia y de disfunción, ¿vale? Si quieren
le sacan un pantallazo, nos etiquetan en redes, en Instagram, donde quieran, ¿vale? Eso. Para entender que esto es el resumen de todo lo que hemos descrito. Y eso también vamos a entregar en los procesos de formación. Resúmenes simples, sencillos, que te permitan, una vez analizado el módulo de evaluación, de terapia, tener este resumen que te permite integrar de mejor manera los conocimientos. ¿Sí? Exacto. Y ahí identificar los diferentes tipos de dolor, pues, o sea, ¿sí? Totalmente. Cuándo es un dolor local, cuándo es un dolor irradiado, un dolor que se genera sensación de peso, un dolor que cambia la temperatura, por ejemplo, ¿sí? Un dolor que incluso me puede afectar hasta el sistema digestivo o urinario, ¿sí? Y todo eso está conectado porque el sistema miofacial conecta y transmite la información también de nuestros órganos. Ahí la terapia manual, por ejemplo, y la osteopatía es el eje de base de poder integrar estos desequilibrios fisiológicos también con el cambio del patrón del tejido de sostén. Y ahí vamos a ver ciencia, Seba, vamos a ver un sistema, vamos a ver ecografía, van a entender un poquito de ecografía, van a ver cómo el movimiento se restringe a través de la ecografía, vamos a ver un examen que es específico para ver la funcionalidad fascia que se llama sonoelastomiografía o ecografía, sonoelastoecografía, ¿vale? Y van a entender cómo la ciencia ha podido entender de mejor manera observando en forma real lo que está pasando en los tejidos. ¿Ya? Y ese es un plus que les vamos a dar también para que tengan conocimientos base de qué está pasando en la restricción del sistema miofacial. Así es. Así que, chicos, si quieren profundizar más sobre esta temática, claramente les tenemos una sorpresa. ¿Quién de acá le gustaría profundizar en esta temática? Por favor, coméntenos, ¿vale? La gente de Instagram también. ¿Quién se motivó? ¿Ah? ¿Qué les despertó ese interés de saber algo que la ciencia está diciendo actualmente? Ujú. Y ¿Vale? salir de algunos paradigmas que nos han enseñado a las universidades ahí de tratar todo como una pana de auto, como dicen, se dice acá en Chile. Ahí. Ajá. Entonces, acá, chicos, los invitamos a agendar reunión, ¿vale? Hemos tenido ya reunión, por ejemplo, con Verónica, con Yovi, ¿vale? Quienes están muy interesadas en profundizar en esta temática. Entonces, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Los invitamos a agendar una reunión online a través del siguiente link que se está difundiendo acá por el chat de Zoom. Quienes estén viendo esta transmisión por Instagram o por YouTube en forma diferida, ¿vale? También va a estar disponible este link o nos envían un mensaje, ¿vale? Para compartir el link de la solicitud de reunión. ¿Qué hacemos en esta reunión? Nos conocemos, ¿sí? Por ejemplo, ahí conversando con Verónica de Argentina, con Lluvia acá de Santiago, ¿vale? La idea es conocer el contexto de cada uno de las personas interesadas y también determinar cómo este proceso de formación te puede ayudar, ¿sí? Por eso es importante hacer esta reunión. Y ojo, para los 5 primeros inscritos, ya se están acabando los cupos, va a haber disponible hasta el jueves 30 de abril opciones para coordinar reunión, ¿sí? Y quienes quieran participar en este proceso de formación teórico-práctico van a tener una sorpresa bien interesante de descuento. Y no es menor el descuento para quienes quieran participar. Entonces, los invitamos a solicitar la reunión. Si quieren recibir más información del programa, se los podemos compartir sin problemas para que se animen a integrar este concepto de, esta integración de o concepto de terapia manual e instrumental en contexto de dolor persistente. Y ojo, con la mirada de canales tendinomusculares y cadenas miofaciales. ¿Sí? Este es el resumen, ¿vale? 30 horas de capacitación, van a tener un certificado exclusivo, también hay acceso VIP para quienes quieren profundizar aún más en temáticas de integración clínica de forma guiada uno a uno con Nefi y conmigo, ¿vale? Entonces tenemos diferentes estrategias para integrar este conocimiento. Y la última invitación, ¿te animas a convertirte en un facialitador o facialitadora? ¿Qué es ser facialitador o facialitadora? No se lo pierdan ya la próximo miércoles. Exacto. ¿Sí? Próximo Así es. miércoles vamos a abordar más. Este es como el sello de nosotros que queremos que ustedes se vayan empoderando como facilitadores del movimiento funcional. ¿Sí? Y eso va finalmente
expresar que el consultante va a ir recuperando su bienestar, ¿sí? Tenemos que ir un poco más allá de tratar de recuperar una enfermedad o recuperar la salud en sí misma, porque es un constructo de todos los días. Y un facilitador enseña y le entrega herramientas al paciente, ¿sí? O al consultante para que aprenda a construir su proceso de bienestar. Y nosotros facilitamos ese proceso a nivel local, a nivel sistémico y en el estilo de vida. Ujú. Y ahí ese sello, como terapeuta, nos permite diferenciarnos quizás de otros que se enfocan principalmente en lo local, en lo específico. Ujú. Que a través de nuestra experiencia de más de 15 años no es suficiente. Entonces, finalmente les vamos a enseñar a dar la vuelta corta, ¿sí? Van a aprender de biomecánica también, simple, la van a disfrutar y van a darle coherencia quizás de muchas cosas que a los que estudiaron en la universidad no lo comprendieron, y a los que son terapeutas, masoterapeutas, un dominio y una base de comprensión tal que van a poder conversar con sus consultantes y conversar entre otros profesionales. Y es de ahí el facilitador el que se separa del montón, por decirlo de Exacto. alguna forma, se va. Así Y que para mí esto es un chicos, diplomado. Yo sí, sinceramente creo que esto es un diplomado. Ya tenemos que empezar a cambiarle el nombre porque entrega herramientas increíbles desde el proceso terapéutico. exacto. Así que chicos, si es que les ha gustado, claramente los invitamos a que soliciten su reunión online para poder seguir perfeccionando estos conocimientos. Recuerden, próxima sesión, esta segunda parte de análisis va a estar disponible el próximo miércoles. ¿Miércoles cuánto? Miércoles 29 de abril, ¿vale? A las 21 horas. Para los colegas de España, quizás lo pueden ver al día siguiente, a menos que quieran madrugar, ¿sí? Así que, chicos, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado. Si les ha hecho sentido y desean perfeccionar sus conocimientos, los esperamos en este proceso de formación que ya ha tenido colegas muy contentos por integrar este conocimiento en la práctica clínica. ¿Sí? Mefi Anders, ¿con qué te quedas de la presentación del día de hoy? Y a los colegas, coméntanos por favor, ¿con qué ¿Sí? se han quedado de la actividad del día de hoy? Yo me quedo con la energía y ese espíritu, ¿sí? De los que están participando hoy día, que quieren tener nuevas herramientas reales que van a aplicar de aquí al resto de su vida, ¿sí? Este no es un curso que van a llevar un diploma y que va a quedar esa información guardada ahí en el cajón, ¿sí? O donde ustedes quieran. Pero esto es aplicable y una herramienta que van a primero, me imagino, a aplicar con sus familiares, con sus cercanos, después con sus consultantes. Ajá. Y de ahí va a ser una herramienta que les va a acompañar el resto de su vida. A nosotros llevamos años en esto y es parte del proceso terapéutico de abordaje de nuestros consultantes. Y queremos que sea también parte de su forma de vivir como profesionales de la salud, como terapeutas. Así que chicos, los esperamos para quienes quieran profundizar en este proceso de formación, curso de integración de terapia manual e instrumental en dolor persistente y nos vemos en próximas transmisiones, ¿vale? Agradezco la difusión de conocimiento. Mira qué interesante frase. Ha sido un gusto, profesor Nefi Anders, Alfredo, Jaime, Camila, Catherine, Daniela, Verónica, Marco, Meli. Gracias, gracias, Bien. gracias, dice Verónica, por facilitarnos conocimiento y ayudarnos a integrarlos. Muchas gracias. Perfecto. Así es, y Gracias, a toda la Seba, y gente gracias, también Gracias. Nef. Instagram que nos han acompañado ahí, cualquier duda o consulta nos contactan y nos vemos el próximo miércoles en la parte ya que se va poniendo más entretenida, ¿sí? Porque esto le va a entregar ese espíritu de querer aprender y aplicar. Así que nos vemos pronto. Chicos, Gracias. ha sido un gusto que estén todos muy bien. Buen fin de semana. Un abrazo a la distancia. Nos vemos, profesor Nespi Anders. Chao, gracias. Que disfruten y Saludos acá descansen al el fin de doctor semana. Nos Manu vemos también. Moreno. Nos vemos, que estén todos muy bien. Chao, chao. Bye bye.